El candidato presidencial Todos por México, José Antonio Meade, participó en la Asamblea de Socios de American Chamber of Commerce. Los detalles los tiene Israel Navarro, a quien saludo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México y te comento que el candidato presidencial José Antonio Meade aseguró que el jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, ha sido un presidente transformador, aunque reconoció que en el actual sexenio aún quedan pendientes en materia de corrupción, seguridad y pobreza. Esto lo dijo al reunirse con integrantes de la American Chamber México, donde defendió su postulación por el Partido Revolucionario Institucional al asegurar que no existen partidos corruptos, sino políticos que desprestigian la política. Escuchemos. Me parece que fue un presidente transformador. Si uno revisa la agenda que tenía el país hace muchos años, era una agenda con grandes rezagos, con grandes pendientes. Era una agenda en donde se decía que México estaba sobrediagnosticado, pero que ese diagnóstico no se había podido traducir en consensos. Y lo que vimos fueron consensos y reformas. Una elección siempre es oportunidad de hacer un balance. Y el balance implica reconocer lo que no está funcionando bien. Y hoy hay muchas cosas que no están funcionando bien. Platicamos de seguridad, platicamos de corrupción y podíamos haber dedicado mucho tiempo a platicar sobre los retos de pobreza y de inclusión. Pero también hay muchas cosas que sociedad y gobierno han logrado consolidar y mover en una buena dirección. No hay partidos corruptos, hay políticos corruptos. Y yo creo que eso vale la pena distinguirlo. Y vale la pena distinguirlo porque México necesita muchos servidores públicos. Y México necesita que se haga buena política. Y México necesita que los malos políticos, del partido que fueran, estén enfrentando sus consecuencias y que estén en la cárcel. Por último, te comento, José Antonio Meade continuará con actividades aquí en la Ciudad de México al tener un encuentro con mujeres. Ese es el reporte. Gracias por la información, Israel. Buenas tardes. Muy buenas tardes.